¿Estamos en igualdad de condiciones las mujeres y los hombres en ciencias? Sí, porque de hecho, como hombres y mujeres, tenemos acceso a los mismos estudios, tenemos acceso a una carrera académica, tenemos acceso a doctorados. De hecho, hoy en día, en Cataluña, los números dicen que hay más mujeres que acceden a carreras como medicina o biología o bioquímica, y que además el número de estudiantes de doctorado es más alto de mujeres que en hombres. Por tanto, podéis, todas las mujeres, en igualdad de condiciones, acceder a una carrera científica. Lo que sí que es verdad es que a medida que esta carrera científica, ¿no?, y vuestras vidas avanzan, vemos que cada vez hay menos mujeres en posiciones de liderazgo en la ciencia, como directoras de centros de investigación o jefas de grupo. Entonces aquí es cuando nos damos cuenta que realmente las mujeres nos tenemos que empoderar y promover ese cambio, ¿no? Creernos que somos capaces de hacerlo y cambiar esos datos y alcanzar esas posiciones si las queremos. Por otro lado, esta es una misión conjunta, no la podemos hacer nada más las mujeres, sino que hombres o mujeres tenemos que luchar por una condición básica de igualdad y de alcanzar plenamente aquello que querramos hacer como seres humanos. Por tanto, podéis, debéis y lo conseguiréis si queréis.